dos versículos que nos llevan ya a esta segunda parte de este 15º tema que estamos. El domingo pasado abrimos ya este tema, reconstruyendo el templo de Dios, meditando, y recuerde que comentamos que había dos problemas que según Ageo, el texto que leímos, nos mostraba. Había un problema de alimentación y nos detuvimos a ver por qué era un problema de alimentación. Nos alimentamos mal, hay cosas que están interfiriendo en nuestra asimilación de la palabra del Señor y habría que desecharlas. Ese es en resumen lo que vimos la semana pasada. Pero también mencioné el segundo problema, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es el segundo problema? Yo lo anticipé, es un problema de valoración, ya no de alimentación, sino de valoración. Nuestros valores están de cabeza, hermanos. Tenemos que admitirlo, que tenemos unos valores así medio locos, medio raros en nuestra vida. Pero nosotros pensamos que estamos bien hasta que somos confrontados con la palabra, y ahí nos damos cuenta que lo que nosotros valorábamos no es nada en comparación a las riquezas de Dios, no es nada comparado a la presencia de Dios, no es nada a las promesas comparadas a las promesas del Señor. Y de pronto nos vamos dando cuenta que lo que considerábamos como tesoros en nuestras vidas no lo son. Nunca lo fueron en realidad. Pero nosotros crecimos y vivimos pensando que sí, que tenemos un gran tesoro en nuestros propios corazones. Reconstruyendo el templo de Dios, meditando, ¿por qué entramos a una segunda parte, mis hermanos? Y yo no sé si el Señor nos guiará a una tercera parte a la próxima semana, no lo podría anticipar, eso es ya decisión del Señor. Pero ¿por qué nos detiene la meditación? Porque, hermanos, estamos pensando mal, estamos meditando mal. Podemos estar 40 años en la fe, pero estar meditando mal, 40 años meditando mal. Y ya nos dimos cuenta, yo espero por el Espíritu, que el domingo pasado la alimentación es vital, hablando en términos espirituales. Espero que ya haya depurado algunas cosas, ¿no? Porque creo que de manera natural, físicamente hablando, materialmente hablando, podemos identificar rápidamente cosas que nos caen mal a nuestra salud, ¿no? El médico te dijo, mire, está al borde de la obesidad, entonces usted tiene que eliminar carnes, harinas, pan, y usted está pensando, ay, voy a decir chao a mi pancito francés, ay, voy a tener que decir chao a mis tallarines. Entonces usted empieza a hacer un listado y sufre en su interior, en cierta forma, ¿no? Pero si ama su salud, entonces va a tomar la decisión, bueno, hay que desecharlo y hay que desecharlo. Pero si no lo hace, entonces usted va a salir del médico y va a aguantar una semana y luego va a regresar al mismo régimen, ¿no? Y le va a seguir dando, ya no al pan francés, al pan baguette, ¿no? Y todavía del largazo, ¿no? Y submarinos, se va a seguir preparando submarinos y qué sé yo, y más Kentucky Fried Chicken, etcétera, etcétera. Entonces no cambiará nada, entonces su organismo va a seguir deteriorándose. Igual es en el ámbito espiritual. Dios nos hizo observaciones de nuestra alimentación espiritual la semana pasada. Espero que usted ya haya tomado algunas decisiones, ya haya hecho las correcciones. No estamos jugando a la comidita, hermanos. No estamos jugando a la comidita, sea consciente de eso. No es que como ahora y bueno, de acá a 2 días vuelvo a comer, ¿no? No, esto es vital, es de todos los días. La palabra, la oración son disciplinas espirituales que deben ser cultivadas por alguien convertido. Una de las primeras cosas, y les ha pasado a varios de ustedes, creo yo, una de las primeras cosas que me ocurrió cuando yo regresé al Señor después de haberme apartado muchísimos años, lo primero que hizo el Señor fue corregir mi dieta. Entonces apenas despertaba ya, había un hambre por la palabra terrible. Lo tenía reventado a mi pastor y al misionero de la iglesia, los paraba persiguiendo casi toda la semana para hacerles preguntas. ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué Jesús dijo? ¿Y por qué se lee esto? ¿Y por qué Pablo dice esto y lo otro? Ya los tenía cabezones, no los dejaba tranquilos. Los llamaba por teléfono, les hacía la guardia en su casa, llegaban a la iglesia y estaban entrando. Y ya yo me pegaba. Y ayer leí esto, pastor, por favor, ¿qué significa, no? Había un hambre, eso era algo que nunca había habido en mi vida. Son señales. Si usted no tiene hambre por la palabra, por la oración, usted no es convertido. Así de plano se lo digo, usted no es convertido, usted es una persona religiosa, sí, le gusta la iglesia, solo ha cambiado al cura por el pastor y el templo católico por el templo evangélico o cualquier otro templo al que haya asistido. Solo son cambios de religión, pero eso no es vida, la religión jamás le va a dar vida. Creo yo que el Señor nos ha detenido en este asunto de
La semana pasada vimos la cantidad de veces que le dice a este pueblo: medita, medita, medita. Ya está cerrando el libro y me remito al versículo 15. Ahora pues, meditad de vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre pie en el templo de Jehová. Esa parte es interesante porque el Señor corrige, le dije: antes que sigan trabajando, antes que termine de construir todo, no tiene sentido que estén trabajando y no estén pensando correctamente. Ya explicamos que su mente no estaba en lo que debería estar. Están meditando, están pensando mientras van trabajando. Pero ese corte de meditación no es el ideal, no es el correcto, no es el bueno. Venimos a las iglesias, podemos estar en cuerpo presente acá, pero su mente puede estar meditando otras cosas, hermanos. Miles de cosas viajan en nuestra mente. Somos frágiles, somos tan frágiles que rápidamente nos distrae cualquier cosa. Entonces Dios sabe nuestra mente cómo funciona y cómo ha quedado tan dañada por el pecado, que la no recomendación, el mandato del Señor es muy, muy ceñido y digno de tomar en consideración. Meditad en vuestros corazones desde el día de hoy hacia adelante. En el ámbito de la empresa, mis hermanos, está muy de moda hoy en día hablar de la habilidad del multitasking. Y hoy se menciona la semana pasada algo de esto. En los ámbitos laborales, empresariales, está muy de moda esta terminología, el multitasking. Y el multitasking se traduce en el español como multitarea. Esa sería más o menos la traducción en español. En términos criollos sería el mil oficios, el que hace de todo un poco, ¿no? El que hace de todo un poco. Pero yo les tengo miedo a esos, porque te hacen de todo, sí, te auxilian un momento, pero lo hacen mal. A la larga te va a costar el doble, porque no hay como un especialista, ¿no? Hacer varias cosas a la vez o al mismo tiempo, mis hermanos, es posible dependiendo del tipo de tareas. Déjame darte un par de ejemplos en eso. Puedo estar escribiendo algo en mi computadora y puedo estar al mismo tiempo pensando. Estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Eso sí es posible. Eso sí es factible, ¿no? O puedo estar caminando o corriendo o haciendo footing y puedo estar conectado por audífono, escuchando un podcast o escuchando algo de música. Estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Usted puede estar cocinando y está cantando alabanzas al Señor, está haciendo dos cosas diferentes al mismo tiempo. Usted está leyendo y está respirando, está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Algunas cosas podemos hacerlas de manera simultánea. Sin embargo, hermanos, déjenme anotar esto que es importante. Voy a hacer como un preámbulo, un paréntesis, porque necesito hacer esto para que usted entienda cómo funciona en el ámbito espiritual y el daño que nos puede estar ocasionando esto. Sin embargo, nuestro cerebro, escuche, nuestro cerebro no está diseñado para hacer simultáneamente tareas que impliquen atención suma. No estamos diseñados para eso. Como por ejemplo, estudiar mirando televisión. Y hasta diría yo, estudiar escuchando música, ¿no? Conversar con una persona y al mismo tiempo estar respondiendo mensajes de texto o atender el celular mientras está manejando. Una cosa es que veamos a las personas hacer esto, pero nuestros cerebros no están diseñados para esa multiplicidad de tareas. Sin embargo, muchas personas lo hacen, o al menos aparentan hacerlo, y aparentan hacerlo bien. Pero por favor, dése cuenta de esto, iglesia: los costos, porque hay un costo de esto, los costos de dispersar la atención van desde no poder entender lo que leemos hasta cometer errores graves en el trabajo, con influencia negativa en los estados de humor y acentuación en el deterioro cognitivo. La ciencia ya lo ha confirmado, la psicología, la psiquiatría ya lo confirmó, la neurociencia que está en este tipo de estudios ya lo confirmó hace rato, ¿no? Y hablando de la neurociencia, que es ha estudiado prácticamente todo lo que pasa cuando intentamos prestar atención a varias cosas a la vez. Y ha quedado más que claro, mis hermanos, por estudio de la neurociencia, que nuestro cerebro se va maltratando en el tiempo. Según la neurociencia, que es la ciencia que estudia el sistema nervioso del ser humano, intentar realizar varias cosas a la vez. En primer lugar, reduce la velocidad de procesamiento y reacción. Reduce. En el tiempo se va reduciendo, pero eso es despacio, uno no se da cuenta. O
o incrementa el número de errores en tareas que requieren un nivel medio alto de atención. Vamos perdiendo esa capacidad de atención, de lucidez para prestar atención a las cosas y a los detalles. Los investigadores también han comprobado que acarrea problemas de memoria y lapsus inexplicables en el tiempo. ¿De qué estaba hablando ahorita? ¿Cuál es el tema esta mañana? Esos lapsos medio raros, y tú te das cuenta, o sea, pero no tienes una explicación. Pero eso ha ocurrido con bastante tiempo de anticipación, solo que tú no te dabas cuenta, hasta que ya te empieza a preocupar, obviamente, ¿no? El neurocientífico francés Michael Desmourguet escribió un libro que a mí me llamó la atención y tiene capítulos excelentes, no es cristiano. El libro se titula La fábrica de cretinos digitales y hace 3 años nada más salió al mercado y él en su libro dice que nos enfrentamos a un comportamiento contra natura. ¿Por qué dice esto? Porque el cerebro, dice Desmourguet, el cerebro que rige, planifica, organiza y manda a los distintos órganos del cuerpo no está diseñado biológicamente para las multitareas. No está diseñado, hermanos. Desmourguet dice que el uso de tecnología, escuche esto, el uso de la tecnología, estamos hablando de smartphone, ordenadores, tabletas, celulares, por parte de las nuevas generaciones, es absolutamente desproporcionado en estos días. Y sorprende los datos que consigna ahí, porque el libro no solamente es comentario de un neurocirujano, sino él aporta muchísimos estudios que se han hecho en el mundo, en diferentes lugares, en lugares especializados en esto. Entonces, parte de ese resultado es el siguiente, le muestro para que los padres, para que se asusten un poco y a ver si corrigen algunas actitudes y hábitos que tienen con sus hijos menores, que no son los mejores. Y ustedes están causando que su cerebro se vaya dañando, padres de familia que tienen hijos pequeños todavía o adolescentes. Escuche, con solo 2 años de edad, esto es parte del estudio que comenta Desmourguet en su libro, a los 2 años de edad el consumo medio se sitúa en torno a las 3 horas diarias frente a una pantalla. Niños de 2 años de edad, que los padres tempranamente para que se distraiga le meten el celular. Oiga, usted está matando el cerebro a su hijo. No haga eso. Ya yo entiendo su ignorancia, pero a partir de ahora ya sería el colmo que lo siga haciendo. Entonces siguen los estudios, el rango de la edad de 8 a los 12 años, la media se acerca a las 5 horas diarias frente a una pantalla, 5 horas diarias mínimo. En la adolescencia la cifra se dispara a casi 7 horas diarias frente a una pantalla, lo que supone aproximadamente en números unas 2.400 horas al año en plena etapa de desarrollo intelectual, hermanos. En plena etapa de desarrollo intelectual. Entonces, en contra de lo que piensa la industria, los publicistas, la prensa y lo que ha difundido hasta ahora, el uso de la tecnología, hermanos queridos, la tecnología digital, lejos de ayudar al desarrollo de los niños y de los estudiantes, está produciendo graves complicaciones de toda índole. Desmourguet cita 3 campos, dice por ejemplo, sobre el cuerpo, ¿cuál es lo que está produciendo sobre el cuerpo? Obesidad, problemas cardiovasculares, reducción de la esperanza de vida. En el ámbito de las emociones, agresividad, depresión, comportamientos de riesgo. Y sobre el desarrollo intelectual, empobrecimiento del lenguaje, concentración de memoria baja. Todo eso está produciendo en esta siguiente generación. Y los padres como que no se dan cuenta de esto, claro, prefieren mantener su libertad mientras le enchufan la tablet, le compran tempranamente, le permiten un celular demasiados pequeños cuando no tienen decisión ni gobierno sobre sus acciones, están dañando el cerebro de sus propios hijos. Esta es una obra, prácticamente este libro de Desmourguet, es una obra que denuncia este avance de la tecnología digital que está causando muchísimo daño, como repito, más allá de la publicidad que se hace que, wow, estamos adelantadísimos, sí, adelantadísimos, pero recontra retrasados. ¿No se ha dado cuenta que los niños, los jóvenes, los adolescentes de hoy en día les cuesta comunicarse? No tienen una fluidez del lenguaje.
Incluso les cuesta recordar algunas cosas. Y tú piensas, estás como viejito, ¿no? Que te olvidas las cosas, que no sabes dónde pones o no sabes lo que haces. Pareces adolescente. No, son los resultados de las tantas horas frente a una pantalla. El cerebro no está diseñado para eso. Es más, Desmurger dice, estar sentado solamente en una computadora, ya tu cerebro está en multitareas. Claro, obvio, ¿no? La cantidad de ventanas que uno tiene que analizar y abrir. Y por acá estás en una cantidad de multitareas. Tu cerebro definitivamente que está sufriendo el impacto de eso. Así que este es un libro, repito, no es cristiano el autor, pero es un muy buen estudio que valdría la pena que los padres que aman a sus hijos y los tienen pequeños adolescentes, valdría la pena que lo lean. Los educadores, los que les preocupa realmente a sus estudiantes, deberían leer este libro porque les daría una serie de alertas para poder tomar medidas, incluso hablarlas con los padres de los niños y animarles a que tomen medidas y reglamenten el uso de la tecnología digital con sus hijos. De acuerdo a un estudio realizado, esto es una de las cosas que me sorprendió en el libro de Desmurgen, porque él consigna un estudio que no lo realizó una entidad, universidad, como escuchamos, no, la Universidad de Harvard hizo tal estudio y llegó a estas conclusiones. No, lo curioso es que él entró a analizar en el campo de los negocios, ¿no? Y comparte un estudio hecho curiosamente por el Departamento de Marketing de Microsoft en Canadá. Departamento de marketing. Entonces, este trabajo ha sido publicado. O sea, usted puede ir a la web y lo puede encontrar ahí. Ese estudio empieza explicando lo siguiente. Escúcheme, por favor, esto agrava el asunto, ¿no? Que la capacidad de atención, el Departamento de Marketing de Microsoft de Canadá, ¿no? Llegó a esta conclusión, que la capacidad de atención de nuestra maravillosa especie humana, desde hace 15 años nada más hacia atrás, está pasando por un proceso de deterioro continuo y que hoy en día ha alcanzado un mínimo histórico inferior al nivel propio de la carpa dorada. Usted sabe qué es la carpa dorada, es un pez. Entonces hemos descendido tanto que nuestra capacidad mental se está poniendo a la altura de un pez. La carpa dorada dicen los especialistas, que tiene una capacidad de recordar las cosas entre 30 segundos a un mes como máximo. ¿Me están entendiendo, mis queridos cerebros de pez? Eso es lo que está diciendo Desmurgen. Y ojo, vuelvo a recalcar esto, no es una entidad de tipo de estudio neurocientífico, no, Departamento de Marketing de Microsoft en Canadá. Lo que les interesa es dinero nada más. Ellos saben lo que está ocurriendo, pero ellos no van a bajar ni disminuir su productividad, van a incentivar, van a volver a sacar tablets más maravillosas y te van a incentivar a comprarlas y vamos a quedar redonditos nuevamente en comprar un nuevo equipo que sigue deteriorando nuestro cerebro. En otras palabras, la tecnología digital, mis queridos hermanos, está produciendo una atención saqueada, están saqueando nuestros cerebros. Están saqueando nuestros cerebros y el resultado trágico es que los niños, adolescentes, jóvenes adultos, adictos a las pantallas digitales, cada vez están perdiendo más y más su capacidad de atención y no se están dando cuenta de eso. Su cerebro está siendo afectado. Por eso, escúchenme, por eso les cuesta trabajo prestar atención a la palabra del Señor. Por eso les cuesta trabajo sentarse y escuchar un mensaje completo sin que te adormites o estés pensando en tu cerebro otras cosas al mismo tiempo, aunque tu cuerpo esté presente en el lugar. Te cuesta llevar un curso bíblico, ¿no? La cantidad, nosotros seguimos viendo eso cada año, ¿no? Cada ciclo de escuela bíblica entran 80 estudiantes y terminan ¿cuántos? 15, 20. ¿Dónde están los otros 60? Capacidad de atención, se aburrieron rápido. Y las preguntas consabidas, ¿no? ¿Cuánto va a durar el curso? 10 semanas. Ay, yo pensé que eran solo 6, 7. O sea, buscamos las cosas cortitas. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Por qué tenemos el de leer ya rápido, inmediato? Nos evitamos pensar. Yo hace tiempo atrás mencioné, los medios de comunicación entienden perfectamente esta mecánica, no son ignorantes, hermanos. Usan todo eso
¿Por qué creen que vienen las noticias una tras otra? No te estás recuperando del impacto de una y ya te viene otra, y otra, y otra, y te sacan y ponen, no te dan tiempo a pensar. Nos están restando, están saqueando nuestra mente y nos están restando tiempo para la meditación. Y ya nos habituamos, mis hermanos, esto viene ya de años, nuestra mente ya está habituada a no pensar, solo a reaccionar. Pero nos están quitando la capacidad de meditar. Por eso sus mentes están dispersas. Por eso les cuesta prestar atención. Por esa misma razón ya no saben qué decirle a Dios cuando oran. A mí me sigue sorprendiendo gente cristiana que tiene varios años. Me siento, dicen 3, 4 palabras en una oración y luego delante al casa y me dice: pastor, ya no sé qué decirle a Dios. No saben qué orar. Porque su mente está perdiendo la capacidad de hilar lo que aprendió en el tiempo. Los textos bíblicos han sido saqueados, han sido borrados de su mente. Personalmente necesito decir que me aterra ver cuando veo a padres de familia con niños de 3, 4 años que los quieren distraer y les dan el celular. O ya les compraron una tablet. Déjeme decirle que esas pantallas no los distraen a sus hijos. Esas pantallas están matando el cerebro de sus hijos. Y es con su consentimiento. Usted está siendo el elemento que va a terminar por dañar la vida de su propio hijo, de su propia hija en el tiempo, porque después ese niño, esa niña va a ir creciendo. Escúcheme, no va a poder vivir sin ese aparato. ¿No ha visto esos niños que usted le quiere quitar el celular y se pone a llorar y lucha por el celular? Ya se hizo adicto al aparato digital, se ha hecho esclavo de la pantalla digital. Ahora, esto no es de ahora, esto es un mal que ya se preanunció. Y lo que a mí más me llama la atención, hace más de 80 años aproximadamente, Aldous Huxley, que es el padre del pensamiento moderno, un hombre que ni siquiera sabía si era ateo o agnóstico, nunca definió su posición en cuanto a Dios, pero era un filósofo británico brillante en su pensamiento. Por eso se le llama el padre del pensamiento moderno. Él escribió un libro que lo tituló Un Mundo Feliz, y en ese libro Huxley dice lo siguiente, hace 80 años atrás, hermanos. Dice: la dictadura perfecta tendrá la apariencia de democracia, una prisión sin muros en la que los prisioneros nunca soñarán con huir, un sistema de esclavitud donde, gracias al consumo y a la diversión, los esclavos amarán su esclavitud. Es el niño o el adolescente peleándose para que no le quiten la tablet o el celular, porque es su fuente de diversión, su Dios. Pero ¿dónde empezó eso? Papá, mamá, empezó con usted cuando le empezó a dar el primer celular en sus manos. Usted fue el causante de eso. Entonces nos estamos enfrentando a un problema tan grande, mis hermanos, del cual no estamos siendo muy conscientes. Decía hace un instante, nuestras mentes están siendo saqueadas y por ello puede estar usted perdiendo su capacidad de meditar, y está usted, capacidad de meditar, pero no ha perdido la habilidad de meditar, pero está meditando erradamente. Los de Israel, regresando a Ageo, al libro de Ageo, los de Israel no tenían pantallas digitales, no tenían celulares, no tenían lo que nosotros tenemos hoy en día y que saquea nuestra mente, pero eso no significa que su mente no haya sido saqueada igual. Sí lo fue. Sus propios planes, sus deseos egoístas, quitaron sus ojos del Señor y lo pusieron en ellos mismos. Ellos fueron sus propias pantallas digitales. Y ellos se retroalimentaron de ellos mismos. Su atención fue puesta ¿en dónde? En sus casas. Su atención fue puesta en sus pasiones, su atención fue puesta en sus propios deseos, y eso es lo que hasta ahora hemos leído, hasta donde hemos avanzado el libro de Ageo, y desarrollaron una meditación corta dirigida a sus propios deseos. Digo corta porque ¿qué había en su mente? Solamente todo giraba en torno a lo que querían lograr en sus casas, la mejor casa, la mejor barriada, qué sé yo. Está reducida la meditación ahí. Es mi casa y punto, meditación reducida. Por eso Dios les dijo: meditad en vuestro corazón. Entonces,
No hemos perdido la capacidad de meditar, pero sí estamos meditando erradamente. Y permítame empezar por ahí. Nuestra meditación errada, como dijimos la semana pasada, la meditación es un proceso, es el proceso mental donde utilizamos nuestros pensamientos, nuestra imaginación para pensar en aquellas cosas que consideramos valiosas. Nuestro proceso de meditación va dirigido en esa dirección. Meditamos en lo que es valioso para nosotros, en nuestro tesoro interior. En cierta forma, mis hermanos, nuestra mente es como una especie de cofre personal. Y en ese cofre personal está repleto de nuestros tesoros. Y nos encanta a nosotros periódicamente zambullirnos dentro de ese cofre. ¿Para qué? Para admirar todo lo que hemos conseguido hasta el momento, todo lo que hemos obtenido. Y empezamos a analizarlo y nos vamos deleitando en eso. ¿Qué hemos conseguido? Un cuerpo esbelto, un prestigio laboral, prestigio ministerial, una familia que ama a Dios, hijos que vienen a la iglesia. Son logros, ¿no?, que son parte de nuestro tesoro. Unas increíbles vacaciones que fuimos con la familia fuera del Perú, una casa bien ordenada, una buena jubilación, no tengo que preocuparme. Son logros, todo eso está dentro de ese cofre de tesoros. Pero al mismo tiempo tomamos nuestro tiempo para disfrutar enormemente y fantasear en nuestras mentes, eso es meditar también, fantasear en nuestras mentes acerca de cómo podríamos mejorar nuestro estado de vida, nuestras experiencias, para poder seguir llenando nuestro cofre personal de nuevas cosas en las cuales pueda yo deleitarme día a día. Por ejemplo, a alguien le puede encantar o se puede imaginar junto con su familia disfrutando de un viaje, como decía, fuera del país. Cuánto anhelábamos eso y se cristalizó, pero está fantaseando con ese viaje. Otro puede estar meditando y fantaseando en su mente con la graduación, ¿no?, de su carrera que está estudiando, ¿no? Y acá 1 año y medio ya me gradúo y empiezo a imaginar la graduación, ya todo un doctor, un médico, un abogado, un ingeniero, etcétera, etcétera, ¿no? O tener el sueño y fantasear con la persona con la que me voy a casar, la persona que me va a amar, o soñar con un prestigioso negocio, un lucrativo proyecto laboral. Hay cientos de cosas con las cuales podemos fantasear en nuestra mente. Todos, absolutamente, dijimos la semana pasada, hermanos, todos, absolutamente todos, meditamos en aquellas cosas que nos han hecho felices o que creemos que nos van a hacer felices. Ahí está el entorno de nuestra meditación. Sin embargo, Dios nos hace esta mañana, en este servicio, nos hace una pregunta que tiene toda la intención de sacudir toda nuestra lógica en nuestra mente de este tipo de meditación, que va en torno a las cosas que creemos que nos hacen felices o que me hacen felices. La pregunta que va a hacer Dios a continuación, nos rompe ese esquema, sacude nuestra lógica humana. Isaías capítulo 55, espero que su cerebro esté listo para recibir este texto. Isaías 55, versículo 2, la pregunta inicial con la que empieza el Señor en este versículo es la siguiente: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? De verdad, yo tendría ganas de quedarme hasta el final del culto solamente reflexionando en esa pregunta, hermanos. ¿Por qué es tan confrontante el Señor? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Te ayudo a pensar en esta pregunta. ¿De veras te sacia, escúchame, de veras te sacia plenamente salir con tu familia de viaje a otro país? ¿De verdad te sacia plenamente la vida? ¿Cuánto dura, permíteme preguntarte, cuánto dura tu gozo personal interno cuando recibas tu título después de haberte graduado en la universidad? ¿Cuánto te va a durar eso? ¿Alguien aquí ha conocido una pareja de matrimonio, al menos que haya conocido una que con el correr del tiempo se sienta plena y absolutamente llena y completa? Yo no conozco ninguna, hermanos. Todos tenemos alguna queja, alguna observación en nuestra vida matrimonial. ¿Pueden sus proyectos personales, laborales, darle la felicidad que usted tanto anhela y busca? ¿Realmente le pueden dar la felicidad?
Todos nosotros hemos caído en creer promesas de vida que nos dejan al final vacíos. Las creemos, nos entusiasma, pero al final no terminan por cumplirse. Entonces nos sentimos defraudados y nos sentimos vacíos. La pregunta de Dios en esta mañana es sumamente relevante, mis hermanos. Dios está diciendo, ¿por qué sigues gastando tu dinero? ¿Por qué sigues gastando tu tiempo y tus pensamientos en aquello que no te sacia? ¿Por qué sigues haciéndolo? Si ya has experimentado ese vacío, si esto no te llena, ¿por qué sigues insistiendo en esto? ¿Quieres desperdiciar tu futuro en algo que te deja vacío? Y yo creo que en el fondo todos sabemos, pero insistimos en cosas que yo me doy cuenta, no me llenan la vida. Pero le sigo dando y le sigo dando espacio, tiempo, invierto en esas cosas. ¿No habrá algo que te estás perdiendo y no conoces bien y crees que por eso en las cosas que te pueden hacer feliz, ahí está puesta tu esperanza cuando no lo está? ¿Realmente el nivel de gozo que te producen tus propios tesoros personales, crees que para ti es suficiente? Realmente, repito, te da una plenitud de vida. ¿Merece la pena gastar así tu dinero para obtener un beneficio tan pequeño, un gozo de horas, días? ¿Merece la pena darle tiempo y esfuerzo a esas cosas? ¿O es que hay algo mucho mejor que todo eso, hermanos, y no lo hemos descubierto? Mira lo que le pregunta el Señor. Regreso a Ageo, capítulo 1, retrocedo un poco en el texto de Ageo, capítulo 1, versos 5 y 6. Pasamos por esas preguntas, pero es necesario retomarlas. La leo una versión un poco diferente a la que tienes. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ya te acuerdas ese nombre, el Señor de los ejércitos, ¿no? Sabaoth. Miren lo que les está pasando, reflexionen, mediten. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Tienes esa impresión? Si tu respuesta es, así es mi vida en realidad y no entiendo por qué, entonces estás admitiendo que sí hay algo más superior a esto. Sí existe algo que realmente puede darte una vida plena. Sí existe algo que puede darte un gozo permanente y una felicidad permanente. El mismo Dios en este texto de Isaías ofrece algo más. Sigue leyendo. No me muevo en Isaías 55, el versículo 2, en su segunda parte, y el versículo 3 dice el Señor: escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Venid a mí, dice el Señor. Hay algo mejor de lo que estás pasando. Hay algo mejor de lo que crees que tus tesoros te pueden hacer feliz o sueñas con hacer feliz, pero ya te das cuenta que no logra saciarte, pero tú sigues insistiendo en esas cosas o en esas personas o en esos sentimientos o en esas emociones, pero te sigue dejando vacío y más vacío y más vacío y más vacío. Y es como si no tiene para nunca acabar. Hay algo más, hermanos. Hay algo más, hay algo superior que sí puede saciar nuestras vidas. ¿Qué significa en este texto la frase escuchadme atentamente? ¿O qué significa la expresión de Dios inclinad vuestro oído? Te las voy a parafrasear para que las entiendas mejor. Dios está diciendo: entrégame tu mente, tus pensamientos, entrégame tu meditación. Cree, pero realmente cree que yo soy quien digo ser y experimentarás la realidad de lo que soy, el único que puede llenarte. Pero tienes que darme todos tus pensamientos, tienes que darme todas tus meditaciones. Y creo que es necesario, mis hermanos, hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es lo real para ti? ¿Qué es lo real para ti? ¿Qué es lo digno para ti? ¿Qué llena tu corazón en realidad y plenamente? Déjame darte un ejemplo para que entiendas qué es lo real y qué es lo digno. Pero voy a ponerte primero un ejemplo errado de vida. ¿Te acuerdas de Mateo, uno de los discípulos de Jesús? Antes de encontrarse con Cristo Jesús, si tú has leído bien los evangelios, te vas a dar cuenta de esto. Antes de tener ese encuentro con Cristo Jesús, ¿qué era lo real para Mateo?
Lo real para Mateo era sentarse todos los días en su mesa para cobrar impuestos, es decir, para robar a la gente sus impuestos. Ese era su trabajo, esa era su realidad. Para él eso era lo real, no existía nada más real que eso, que ver la plata encima de la mesa, toda la plata que robaba. No pensaba en otra cosa. Lo digno para Mateo, antes de encontrarse con Cristo Jesús, era el porcentaje de dinero que sacaba al cobrar esos impuestos para el Imperio Romano, porque él era un empleado del Imperio Romano. Le daban una cantidad, tú me entregas, no sé, por decir, me entregas 50 soles y ya, si tú cobras 150, ya lo demás es para ti. Por eso eran ladrones, por eso eran saqueadores, ¿no? En la mente de Mateo no había otra cosa que números y dinero, números y dinero, números y dinero. Para Mateo lo único digno de meditar era cuánto más debía sacar de dinero a la gente, cuánto más debía cobrarles para que él pudiera tener una vida acomodada. Eso era digno para él. Lo único real para Mateo era su mesa, su trabajo, el dinero. Lo mismo que para ti. Porque a muchos de los presentes solo les importa su trabajo, su dinero o sus cosas personales. No les importa otra cosa. Ahí está su meditación. Sí, vienen los domingos a la iglesia. Sí, dicen que creen en el Señor. Sí, dicen que son discípulos de Cristo Jesús. Pero nunca meditan en Él. Su deleite no está, curiosamente, en la palabra del Señor, hasta que Jesús sale al encuentro de Mateo. Y cuando Jesús sale al encuentro de Mateo, porque Mateo no fue a buscar a Jesús, Jesús salió a su encuentro, y cuando lo halla, te has dado cuenta en los evangelios, Mateo 9, versículo 9, solo le dice una sola palabra. No se sienta con él 3 horas para darle todo un argumento para persuadirlo. No, solo cruza por su mesa y le dice, sígueme. No le dijo absolutamente nada más, sígueme. Pero en ese sígueme, escúchame por favor, el llamado de Jesús hace que la mente de Mateo dé un giro drástico de sí mismo hacia la persona de Jesús. Ese sígueme de Jesús lleva la mente de Mateo a dar un giro drástico en la meditación de su mente, de sus negocios, a mirar a Cristo Jesús, a meditar en los negocios de Dios. De la meditación egoísta y egocentrista de Mateo, lo saca de cuadro para mirar a Jesús y seguir a Jesús. Imagínense. Entonces, mientras Mateo se pone de pie, yo estoy diciéndolo en 33 revoluciones, hermanos, porque eso fue así en el acto. Jesús pasó, sígueme, él se paró y lo siguió a Jesús. Inexplicablemente. Mientras Mateo se pone de pie en su mente, su proceso de meditación cambió con una sola palabra de Jesús. No necesitó venir 4 meses a la iglesia, 30,000 mensajes al año, una palabra de Jesús. Su meditación cambió, lo enfocó en la persona correcta en la que debía meditar. Saca su centro de atención en meditación, que era la mesa. El dinero lo saca para colocarlo en Jesús. Lo saca de sus ganancias personales, de sus cálculos diarios, de cómo invertir el dinero mal habido, y lo pone en Jesús. Por eso se levantó y por eso siguió inmediatamente al Señor. Escucha, y nunca más Mateo volvió a sentarse en esa mesa, nunca más, hasta el final de sus días. ¿Cuál era el problema de Mateo, mis hermanos? Es obvio, el mismo que es nuestro problema el día de hoy. El problema de Mateo era un problema de valoración. Él valoraba solamente el dinero. Y aparece Jesús y lo hace meditar, ya no en el dinero, lo hace meditar en Él. En otras palabras, Mateo, tu meditación es cerrada, sígueme. ¿Qué crees que está haciendo el Señor todos los domingos? Exactamente lo mismo. Pero ya van, no sé, desde enero, ¿cuántos mensajes? ¿Cuántas horas llevas escuchando la palabra y no te hace ningún efecto? Sobre todo a todos los adictos de la tecnología digital, los que pasan más tiempo meditando con su maquinita ahí adelante o acá adelante. Tu cerebro está disperso. Nunca vas a lograr meditar correctamente. El problema de Mateo era un problema de valoración. Valoraba más otras cosas que a Cristo mismo. Es el mismo problema de cada uno de nosotros.
Entonces tiene que haber un reenfoque de nuestra meditación. Eso me lleva al segundo punto. ¿En quién debemos enfocar nuestra meditación, mis hermanos? En realidad hay experiencias, usted creo que se va a dar cuenta rápidamente, hay experiencias en nuestras vidas que no son tan complicadas, mis hermanos, así que nos permite rápidamente reenfocar nuestra meditación de una manera rápida. Por ejemplo, me preocupa que no me va a alcanzar, estoy camino al mercado y estoy contando mis monedas y mis billetitos ahí, y sé que no me va a alcanzar para comprar todo el sustento que tengo que llevar a mi familia. ¿Por qué? Porque estoy mirando el dinero, estoy viendo y pensando que voy a cocinar y todo eso, y mi meditación está enfocada ¿dónde? En los precios que han subido. Pero mientras voy caminando, el Espíritu me recuerda las palabras de Jesús. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Entonces tu mente deja de enfocarse en los precios altos y en la preocupación, en el problema presente. Y tu mente se reenfoca en la persona de Cristo Jesús y en las palabras y en la promesa de Jesús. ¿Me están entendiendo, iglesia? O sea, ya hubo un reenfoque en tu mente. No borra el problema sigue existiendo. Vas a encontrarte con precios altos, no vas a poder comprar algunas cosas, vas a tener que reprogramar tu menú porque tú fuiste con una idea y les ha pasado a las amas de casa, ¿sí o no? Y ya cuando estás comprando, está caro, no puedo llevar esto, entonces ya no va a ser bistec, ahora solo va a ser caldo. ¿No? O ya no va a ser un saltado, un tallarín saltado, va a ser un tallarín con atún. Y cambia, ¿no? Pero haces los cambios, pero tu mente ya no está en el problema, tu mente está en la promesa del Señor. Pero usted sabe, al mismo tiempo, hay experiencias, estoy poniendo un ejemplo sencillo donde podemos reenfocarnos más rápidamente, pero hay experiencias más difíciles, hay experiencias más complejas que le cuesta manejar a su mente y a mi mente, y nos puede arrastrar hacia la tristeza, la preocupación, hasta la depresión. Escúchame, hermano, hermana, y Dios lo sabe. Sabe que hay momentos en que le cuesta a nuestra mente manejar ese momento, pero el Señor se adelanta a nuestras experiencias. Escuche lo que le estoy diciendo, se adelanta. Él puede ver todo nuestro futuro, del principio hasta el fin. Entonces sabe en qué momento van a venir las crisis. Entonces el Señor se adelanta, ¿no? Sabe que no vamos a poderla manejar bien, entonces Él se adelanta, ¿no? Y nos adiestra para la batalla. Por ejemplo, en algún momento, hermanos, voy a poner este ejemplo para que usted me entienda. En algún momento el Señor le mostró el Salmo 62, versículo 8. En algún momento. Todo tranquilo, no sé, en un culto, en un estudio, alguien se lo compartió y tú leíste: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. En algún momento el Señor se lo mostró. Y lo más probable, me atrevo a decir, lo más probable es que fue cuando usted no estaba pasando ninguna experiencia dolorosa, pero Dios sabía que se iba a avecinar una, pero se lo mostró para que usted lo guardara en su corazón. Esa es la intención de Dios, y desarrollara el buen hábito de meditar en el Salmo 62, 8. Dios sabía por qué. Usted no lo entiende en el momento que ese versículo viene a su mente o alguien se lo comparte. Pero a veces no lo tomamos en cuenta, no lo entendemos así, dejamos pasar la provisión de Dios, no la guardo en mi mente y en mi corazón, no la medito, no me la memorizo. Entonces no desarrollo el buen hábito, como dice el Salmo 62, de esperar en Él. No desarrollo el buen hábito de derramar delante de Él mi corazón en todo tiempo. Dejé pasar la oportunidad. Pero los que tomaron el mandamiento y sí entendieron esto y lo atesoraron en su corazón y lo guardaron en sus mentes, en el momento de la prueba, lo recuerda, se lo aseguro. El Espíritu Santo lo va a traer a su mente consciente y lo vuelve usted a practicar, se lo recuerda para volverlo a practicar. Esperad en Él en todo tiempo, esperad en Él en todo tiempo. Lo va a volver a recordar. Usted va a poder enfrentar mejor la situación crítica que su mente no la puede manejar.
Esperad en Él en todo tiempo significa meditad en Él en todo tiempo. Eso significa. Es meditar en Él en todo tiempo. Escuche, usted perfectamente creo que sabe, Juan capítulo 11, recuerda la trágica muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro fue una experiencia muy dura, muy cruda, muy dolorosa para sus hermanas Marta y María. Pero ¿dónde estaba enfocada la meditación de sus mentes en el momento de la terrible, dolorosa experiencia que pasaron ellas dos? Juan 11, 21 nos muestra un poco la mente y la meditación de Marta. Lo alcanza el Señor cuando se entera que está en camino de su casa y Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la meditación de la mente de Marta? ¿Dónde está puesta? ¿Te das cuenta? Está puesta en la muerte. La meditación de su mente está puesta en la muerte, en lo que ha producido la muerte, en la victoria que ha tenido la muerte sobre su hermano, en el dolor que ha traído la muerte de su hermano, en la pérdida que ha traído esa muerte a su hogar. Entonces Jesús la está escuchando, pero no solamente está escuchando sus palabras, está viendo su corazón, está mirando su mente. Entonces esta mujer está dispersa en su mente. Hay que reenfocarla. Y observa cómo Jesús ayuda a Marta a que cambie de enfoque en su meditación errada, porque está meditando erradamente. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Esta es la respuesta de Jesús. Le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora fíjate las veces, 3 veces se enfatiza en Él. Yo soy la resurrección, cree en mí. Y el que cree en mí está enfatizando en Él. ¿Qué está buscando Jesús? La está reenfocando a Marta en su mente y en su cerebro. Ella está meditando erradamente y Jesús le tiene que corregir. Cada domingo, cada día que te sientas frente a la Biblia, cada día que abres tu Biblia, Dios está reenfocándote, reenfocándote, reenfocándote. Tú no sabes para qué te está preparando. Tú no sabes que viene mañana, pasado. Cientos de veces me han escuchado decir esto: nadie tiene la vida comprada. Mañana puede acabarse, la tuya, la mía, la de alguien en nuestro hogar, de alguien que amamos, de alguien muy cercano a nosotros. No sabes tú cuándo va a ocurrir. Tuve una semana terrible, fue coronada ayer por una triste noticia que terminó de rematar toda la semana tristísima que tuvimos con mi esposa. El fallecimiento de la esposa de un pastor muy querido para nosotros, y que en algún momento nos dio una mano en la administración con los jóvenes de nuestra iglesia, el pastor Paul Hoyos, de Cono Norte, Callao. Y fue muy triste la noticia, pero ya la veíamos aproximarse. De meses atrás ya la esposa se dio el diagnóstico, no le dieron mucha esperanza y solo vieron que fue decayendo la salud de ella. Los que tienen acceso al Face, el pastor Paul Hoyos puso horas antes de que fallezca su esposa un escrito desgarrador, realmente desprendiéndose y soltando a la esposa para el Señor. Pero me percaté de esto precisamente. Muchísimos meses atrás Dios estaba preparando el corazón de este pastor. Se anticipó, ni meses, años, porque lo conocemos, cómo él ministraba y cómo amaba al Señor y cómo amaba su palabra, tanto él como su esposa. Dios se adelanta, mis hermanos. Por eso que no podemos desperdiciar ni un domingo, ningún jueves, ninguna reunión de grupo de encuentro, porque en cada uno de esos lugares hay palabra y tú no sabes para qué te está preparando el Señor, qué te quiere decir y que te está preparando para lo que va a venir hacia adelante. Cuando Jesús le dice esto a Marta, se acabaron los reproches de Marta. Tú sigues leyendo, ya no le dijo nada a Jesús. Sus reproches se terminaron. ¿Cuál era el problema de Marta? Valoración, hermanos. El mismo problema de Mateo. No valoraba a Jesús como la vida y la resurrección. Le había asignado un valor mayor a la muerte. Yo no sé cuántos aquí, si le has entregado tu vida a Cristo y todavía le tienes miedo a la muerte, cabría la pena que reconsideres y medites seriamente sobre este asunto, sobre estas palabras de Jesús. Él es la resurrección y la vida, te recuerdo.
El que cree en Él y si has creído en Él, aunque estés muerto, vivirás. ¿Crees eso? Entonces no debes temer nada. ¿Qué importa si ocurre dentro de unas horas? ¿O qué importa si mañana me llama el Señor? Ese no es el problema. Ese no es el problema. Tu problema es de valoración. Le estás dando demasiado valor a la muerte. Reenfócate, mis hermanos. El enfocarse en Cristo Jesús no es algo que hay que empezar a hacer cuando vienen las crisis o en el momento difícil, no, sino es el resultado de una vida de meditación permanente y constante. Es el resultado de una vida permanente y constante, como lo dice el Salmo 62, versículo 8, dice el salmista: esperad en Él en todo tiempo, es decir, meditad en Él en todo tiempo. Si permanecemos en ese ejercicio espiritual, entonces vamos a cosechar paz. ¿Te acuerdas Isaías 26:3? ¿Te acuerdas ese texto? De repente lo tienes marcado en tu Biblia, pero valdría la pena que lo vuelvas a traer a tu mente, ¿no? Dice: tú guardarás, le dice el profeta al Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Cuyo pensamiento persevera en ti. Esto es meditación, hermanos. Entonces tenemos que escoger al mejor para meditar, al fin y al cabo. O sea, si estamos dispersos, ¿hacia dónde debo redirigir mi meditación? Debe redirigirla no a algo, sino debe redirigirla a alguien. Y tienes que escoger al mejor para meditar en él. La siguiente cita, que es de un clérigo puritano del siglo XVI, me pareció soberbia, hermanos. Thomas Manton, un puritano del siglo XVI, realmente es una joya literaria que resume el valor de la disciplina de la meditación. Se las comparto. Manton dijo lo siguiente: la meditación es un tipo de deber intermedio entre la palabra y la oración y considera a ambas al mismo tiempo. La palabra alimenta la meditación y la meditación alimenta la oración. Estos deberes siempre deben ir de la mano. La meditación debe ir después de oír y preceder la oración. Oír y no meditar es infructuoso. Y dijo más Manton, agregó y dijo: es una imprudencia orar y no meditar. Lo que asimilamos mediante la palabra lo digerimos por la meditación y lo liberamos en la oración. Las oraciones de los hombres son infértiles, áridas, débiles, porque ellos no se ejercitan en los pensamientos santos. O sea, son oraciones que, póngame en la pantalla que debo orar, pero tú no estás meditando en eso. El que elaboró las peticiones lo meditó. Tú solamente lo tomas y lo usas, eres como un loro repitiendo. Nuestras oraciones, dice Manton, son infértiles, áridas y débiles porque no nos ejercitamos en los pensamientos santos. Richard Foster es un teólogo cristiano americano, ya debe tener unos 80 y pico años. Él escribió lo siguiente y dijo: si esperamos movernos, este es un gran consejo, hermanos, no sé cuántos estén dispuestos a pagar este precio. Si esperamos movernos más allá de las superficialidades de nuestra cultura, yo no sé si ya estás harto de las superficialidades de nuestra cultura, incluso de nuestra cultura religiosa, tenemos que estar dispuestos a descender a los silencios recreadores, al mundo de la contemplación. Al mundo de la contemplación. ¿Qué es la meditación? Son esos tiempos de silencio recreadores. Dios y yo, solo Dios y yo. Y empiezo a contemplar, a meditar en lo que Él es, en la hermosura de su santidad. Pero eso tiene un precio, hermanos. Observe hacia dónde se mueve. Le doy solo un ejemplo bíblico para que entienda esta definición. Observe hacia dónde se mueve el salmista en su contemplación, en su meditación. Entra a este mundo el salmista en su contemplación de Dios. Salmo 139, versículo 17 lo grafica perfectamente. Dice el salmista: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos.
Usted se da cuenta en la expresión del salmista, el gozo que hay, que brota de los términos del salmista. Él se está gozando cuando escribe esto. Hermanos, hay un gran abismo, escuche esto, hay un gran abismo y una gran distancia entre obligarse a pensar en Dios y deleitarse en Dios. Son dos cosas distintas, son dos experiencias distintas. Usted después de esta reflexión, usted se puede obligar a partir de mañana, obligarse a pensar en Dios. Esa no es la idea. No va a tener ningún fruto de eso, porque usted se está obligando, está yendo contra su propia voluntad. Usted tiene que deleitarse en Él. Buscarlo porque quiere deleitarse en Él. Cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Espero que usted llegue un día y diga, cuán preciosos son para mí tus pensamientos, Señor. Es lo que expresa el escritor de este salmo. ¿Después de qué? Después de meditar en la omnipresencia de Dios. Incluso si usted está leyendo ese salmo, usted retroceda, estamos en el verso 17, retroceda al versículo 6 del Salmo 139. Versículo 6, él está meditando no en la omnipresencia de Dios, que lo expresa en el verso 17, sino está meditando primero en la omnisciencia de Dios. Versículo 6, él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, le dice a Dios. Es obvio que al salmista no lo están obligando para que diga esto. Es un gozo que resulta de su contemplación, pero el hombre se está deleitando en la omnisciencia, en la omnipresencia de Dios, se está deleitando. Eso lo puedes notar claramente en su expresión. Muchos deben tener marcado este versículo, Salmo 37, y no sé cuántas veces te va a regresar ese Salmo 37, versículo 4, ¿no? Deleítate a sí mismo en el Señor, empieza diciendo, ¿no? Y la gran recompensa de deleitarse, y deleitarse es reflexionar, meditar, pasar tiempo, disfrutar con Dios. La gran recompensa de esa forma de meditar en el Señor es que Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice este versículo. Entonces, no sé si te estás dando cuenta de esta condición que pone Dios. Todos queremos que nuestros deseos se cristalicen, ¿sí o no? Todos queremos alcanzar lo que deseamos en lo profundo de nuestros corazones. Es algo muy fuerte en los seres humanos. Dios está diciendo aquí que Él cumplirá, escucha, Dios cumplirá los deseos de tu corazón, Dios cumplirá los sueños de tu vida, eso está diciendo Dios. Pero hay un pero, esa es la condición, si te deleitas primero en Él. Cuando te deleites primero en Él, entonces si tu proceso, en otras palabras, te explico, si tu proceso de meditación es el correcto, te va a llevar a valorar más y más a Dios en lo que Él es y en lo que Él hace, porque estás meditando en Él, no en tus deseos, estás meditando en Él. Entonces vas a llegar a deleitarte en la persona del Señor. Y cuando halles ese deleite en el Señor, cuando llegues a ese clímax de deleite en el Señor, el proceso de meditación te vas a dar cuenta que te ha llevado a la persona de Dios, a su persona, no a lo que te pueda dar, sino a la persona de Dios. Entonces tu enfoque en la persona de Dios y en la voluntad de Dios te va a hacer deleitarte, y al deleitarte en Él, lo que le pidas a Dios siempre, siempre va a estar en concordancia con los pensamientos de Dios. Nunca le vas a pedir algo fuera de la voluntad de Dios. Pero hay que llegar al deleite del Señor. ¿Recuerdas el Salmo 27, versículo 4? Salmo 27, versículo 4, hasta lo cantamos muchas veces. Una cosa, dice el salmista, he pedido al Señor, y esa buscaré. Una sola cosa es, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Venimos aquí para meditar. ¿Qué implica meditar, mis hermanos? Déjenme ir terminando con esto. ¿Qué implica meditar? No es ni más ni menos que volver a recordar lo que ya sabes, pero hacerlo de tal forma que produzca un nuevo impacto. No es repasar fríamente una verdad, no. Es recrearme en ella para obtener gozo de una manera totalmente diferente. Ya la conozco, ya la sé. Acá hay
la mayoría de ustedes, los que tienen muchos años acá, saben un montón de Biblia. Conocen un montón de textos. Pero permíteme una pregunta respetuosamente, mi hermano, mi hermana, que tienes años en la fe y en la congregación. ¿Cuándo perdiste gusto y deleite de lo que conoces de la palabra del Señor? ¿Cuándo? Lo conoces, sí, lo recuerdas, sí puedes releerlos, sí puedes darlos, sí puedes hasta predicarlos a otros, pero no causa ningún deleite para tu vida. Ha perdido el sabor para ti. Entonces, cuando llegue el momento de la crisis, no te puedes sostener en las promesas del Señor, porque no son tu deleite. Mi hermano, mi hermana, escúchame con cuidado. Si Dios es tan magnífico como nosotros cantamos todos los domingos aquí en la iglesia, porque decimos cosas preciosas en los cánticos de Dios, ¿no es cierto? Si es verdad lo que cantamos aquí todos los domingos, entonces permíteme solo una pregunta para terminar más. ¿No debería generarnos placer pensar o meditar en Él mientras vamos cantando lo que cantamos? Si la letra está mostrando cosas poderosas y maravillosas de Dios, ¿no debería producir eso en nosotros deleite y meditación en lo que es Dios? Pero a veces me sorprende la actitud de témpanos que tienen muchos, como que nada les afectaría en su interior. O sea, no hay un proceso de meditación, no hay un deleite en lo que están escuchando, repasando en su mente acerca de Dios. Escucha iglesia, ¿sabes lo que produce la meditación? Esta es una clave que espero que te sea útil de manera práctica. ¿Sabes lo que produce la meditación? Reemplaza la religiosidad, la reemplaza por cercanía de Dios, reemplaza la religiosidad por presencia de Dios. Entonces, meditar, hermanos, iglesia, meditar es cerrar los ojos, y ese cerrar los ojos se convierte en caminar con Dios. Meditar es cerrar los ojos, y ese cerrar los ojos se convierte en caminar con Dios. Nada, absolutamente nada es más satisfactorio que eso. Nada en esta vida es más satisfactorio que cerrar tus ojos, y ese cerrar tus ojos se convierte en caminar con Dios. Así que cierra tus ojos. Vamos a caminar unos momentos en adoración, en aquel que puede saciar y completar toda nuestra vida, aquel que está en su trono, aquel que habita en luz inaccesible. Te pido, por favor, que los siguientes 2-3 minutos tu mente no esté dispersa en lo que tienes que hacer saliendo de este lugar. Tu mente esté específicamente en la persona de Dios. Señor, una vez más, tu llamado nuevamente para cada uno de nosotros a nivel congregacional y creo que personal es nuevamente: meditad bien sobre vuestros caminos. Nos llamas a meditar. Padre, ayúdanos. Permite que nuestra mente, nuestra concentración no se disperse. Ayúdanos, Señor, con tu espíritu también a poder cada vez implementar de mejor manera este recurso de la meditación para contemplarte a ti, Señor. Gracias una vez más por este tiempo en la exposición de tu palabra. Gracias porque sé que quizás nos estás preparando para algo más a muchos de nosotros, y hoy has tenido que quizás tomar alguna palabra para que nosotros la tomáramos. Este es el momento quizás, Señor. Padre, permite ahora que nuestros corazones sigan reposando en ti, aún quizás al volver a nuestros hogares. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.